Buenas tardes. Quiero decirles que he sido notificada de algunas posibles renuncias al Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Voy a tratar de hacerles saber a todos en cuanto las renuncias, de ser así, se concreten. Por supuesto que lo que pasó ayer en el Senado de la República desafortunadamente está generando varias reacciones de grupos de la sociedad civil organizada, de ONGs, de defensores de derechos humanos. Y quisiera solamente informarles que el día de hoy, 12 de noviembre, a las 12:37 del día, como se consigna en el oficio, en la Cámara de Senadores, y a las 12:42 en la Comisión de Derechos Humanos, se ha recibido la renuncia de uno de los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y leo: por medio de la presente, renuncio a mi cargo, dice aquí, como integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, atentamente, licenciado Alberto Manuel Atiegallo. Como ustedes saben, hay 10 integrantes en el Consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es un consejo honorífico, no cobran por estar ahí. Es un espacio de altura, de honorabilidad, de prestigio. Me han comentado que habrá algunas renuncias más. Yo solamente quiero decirles a los 9, a esta renuncia de los 9 integrantes, que por supuesto lo que pasó ayer fue muy lamentable y que desafortunadamente, cuando el Senado de la República, ya sea en esta legislatura o en anteriores, los nombró para formar parte de un organismo autónomo. Si me permiten, entendiendo la trascendencia de estos temas, le pediré a quien me ha hecho su renuncia pueda hacer uso de la palabra. Yo creo, y solamente por mi parte con esto concluyo, que faltan muchas cosas por venir en este tema, y que por supuesto estaré yo a sus órdenes en esta representación para cualquier informe o procedimiento del que ustedes quieran saber. Muchísimas gracias. Adelante, licenciado. Muy buenas tardes. Mi nombre es Alberto Manuel Atiegallo. He venido aquí después de varias reuniones con diferentes candidatas y candidatos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y sobre todo por lo que sucedió ayer como término de un proceso y de un procedimiento, que tomé la decisión en lo personal de presentar mi renuncia al Consejo Consultivo. Quiero comentarles que yo ya había dejado de asistir, no había querido hacer público esta ausencia de mi parte para salvaguardar precisamente la institucionalidad de la comisión. Pero con lo que sucedió ayer, considero que ya prácticamente esa autonomía constitucional ha terminado, y en ese contexto pues yo me retiro, no tengo nada que hacer. He sido un activista durante más de 40 años de mi vida, y sin ninguna otra motivación que buscar el bien de las víctimas, sobre todo niñas y niños, por el caso de la pederastia clerical, que ahí fue donde yo me di cuenta de una problemática que ya anteriormente venía yo en otros campos luchando, como sacerdote que fui 20 años, y que después de ver que no había posibilidad de atender este asunto en justicia y en verdad, me retiré del ministerio y seguí luchando por mi parte hasta el día de hoy, con jóvenes y con los derechos ambientales en zonas de extrema pobreza. Pero bueno, pues con este acto oficial que me han solicitado hacerlo así para cumplir con los requerimientos, me retiro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como ciudadano
miembro del Consejo Consultivo, y por supuesto quiero comentarles que vamos a seguir luchando. Estamos preparando un amparo federal con diferentes asesores jurídicos y abogados para presentar este amparo ante el Poder Judicial, esperando que el Poder Judicial le dé entrada al amparo y podamos entender la forma en la cual se ha violentado el procedimiento y se han violentado nuestros derechos a acceder a un cargo con las mismas condiciones que cualquiera y que no se dieron. Y si el Poder Judicial por alguna razón no considera pertinente admitirlo, buscaremos otras instancias para hacerlo, hasta agotar incluso las instancias internacionales. Iremos a los tribunales internacionales para que ellos resuelvan de este asunto tan delicado para nuestro país. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Pues mire, lo primero es que, como ustedes saben, se logró en este periodo de legislatura del Senado que por primera vez se llevaran a cabo procesos de consulta, procesos de integración de expedientes y luego procesos de comparecencias para que la votación fuese no solo ni principalmente una decisión interna de tipo político en el Congreso, en el Senado, sino que fuese con base a actividades, trayectorias, programas, propuestas establecidas, ¿no? Y los 56 que participamos, según entiendo, cumplimos con esos requisitos. Y a final de cuentas, no fueron tomados en consideración todos estos procesos, sino la determinación exclusiva de algunos senadores del partido mayoritario que terminaron prácticamente imponiendo una terna hasta 4 veces, lo cual contradice la legalidad. Y luego, ni siquiera en esa terna que se impuso, se lograron las 2/3 partes que requería la ley para lograr precisamente la mayoría que se había establecido en la legalidad para lograr la candidatura a la presidencia, sino que se tuvieron que, digamos, simular, esconder votos, simular números y al final imponer de una manera, pues casi por la fuerza, digamos así, la candidatura de la señora Rosario. Entonces, nosotros vamos a impugnar todo el procedimiento, no solo el acto de ayer, sino todo el procedimiento, y vamos a solicitar, con base en la Convención Internacional, los derechos internacionales, que se nos permita, ¿verdad?, cuestionar esa modalidad, que no sea la última palabra de la determinación de una autoridad y que podamos nosotros mostrar con hechos que se han violentado nuestros derechos. Es lo que vamos a hacer con este amparo. Elizabeth Rodríguez de Notimex. Sí, muy buenas tardes. ¿El amparo van a ser los 56 puntos en una sola o cómo se va? Sí, bueno, hasta ahorita, como ustedes lo podrán saber, no podemos determinar el número de cuántas y cuántos vamos a suscribir el amparo, ¿verdad? Pero hasta ahorita los que hemos trabajado más de cerca hemos sido cerca de 7 personas, pero estamos en proceso de diálogo. Incluso le pedimos a la señora Rosario poder hablar con ella antes de que asumiera el cargo. Se le pidió a ella, no solo por parte nuestra, sino de otras organizaciones, que no asumiera el cargo hasta que no se determinara con toda claridad la certeza jurídica necesaria para asumir el cargo. Pero bueno, no fue posible. Entonces nosotros no estamos en la línea ahorita de excluir a nadie, estamos abiertos a todas y todos los que deseen hacerlo, pero nos vamos a circunscribir a las candidatas y candidatos que participamos, que son cerca de 56, porque al parecer uno, que era el número 57, pues terminó renunciando ya al proceso, pero no estamos todavía con la certeza de saber cuántos y cuántas vamos a suscribir ese amparo. Gabriel Sandomira, del Sol de México. Sí. Esta posición de la señora Rosario Piedra, la que ¿cómo está visualizando a la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Un desmantelamiento
Sí. Bueno, déjenme decirles desde mi punto de vista, ¿verdad? Yo en lo personal quiero decirles que cuando nosotros detectamos que uno de los presidentes anteriores, que se llamaba el doctor Raúl Plasencia, pretendió utilizar su cargo y a la misma comisión para una reelección, y para ello llevó a cabo acciones que nos parecían totalmente contradictorias a la misión de la comisión, interpusimos un juicio político. O sea, fuimos a la Cámara de Diputados, presentamos un documento con todos los hechos que considerábamos que podrían sustentar nuestra solicitud de juicio político, y de una manera no exclusiva, pero sí participando, se logró que el que era en ese momento presidente de la comisión no fuera reelegido o reelecto para un nuevo cargo de 5 años. Entonces, nosotros siempre hemos tratado de cuidar un elemento muy importante que también está en sus manos, que se llama la autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y la autonomía tiene varias variables importantísimas que hay que cuidar. La elección del presidente es una, tal vez de las más importantes, ¿no? La autonomía constitucional del mandato que tiene de no estar sujeta a presiones gubernamentales o internacionales o de cualquier grupo fáctico para emitir recomendaciones, informes, etcétera, ¿no? O sea, que pueda cumplir su mandato constitucional e internacional, que tenga capacidad de seleccionar al mejor personal propio de la institución y que tenga un presupuesto adecuado. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene la institucionalidad y el presupuesto más grande del mundo. Somos de los países que mejores instituciones de derechos humanos tenemos, ¿no? Pero hay que cuidar cada ocasión, cada cambio, cada nombramiento, para que la autonomía no se pierda, al contrario, se fortalezca, ¿no? Y de lo que yo me he dado cuenta en este tiempo es que eso se debe hacer cada periodo de 5 años, y hay que hacerlo cada vez que haga una recomendación o no, para ver si la hizo de forma adecuada, integral, completa, la emitió en tiempo, de manera que las autoridades responsables puedan asumirla o no, y por lo tanto asumir las responsabilidades propias de los actos violatorios, ¿verdad? Nosotros, y lo digo yo en lo personal, me retiré de la comisión, de esta comisión que está terminando, precisamente por haber alegado que había recomendaciones que no se emitían en tiempo, precisamente para cuidar las formas de la relación con los poderes, ¿no? Y en esa parte yo decía, no tenemos que cuidar ningún poder, tenemos que ayudar a que el poder cumpla con su mandato constitucional, que es, y lo dice la Constitución en el artículo 1, reconocer, proteger, garantizar, salvaguardar todos los derechos humanos para todas las personas, esté uno en el puesto en donde esté. A mí me tocó diseñar un taller en esa perspectiva, ¿no? Entonces, la misión de la comisión es precisamente a contribuir, por un lado, a que las autoridades cumplan con sus deberes constitucionales, que es salvaguardar el bien público por excelencia, que son los derechos humanos. Y por otro lado, proteger a cualquier víctima, que sea quien sea, ¿verdad?, que haya sufrido algún tipo de violación de sus propios derechos por alguna autoridad competente, ¿no? Entonces, tenemos esos dos ejes constantemente, y de allí toda una gama de actividades, posibilidades que tenemos que hacer. Eso es conservar, cuidar la autonomía. Pero cuando vienen los cargos de elección como este, todo se tambalea, porque el interés de la autoridad es ver de qué manera pueden interferir, incidir, controlar el nuevo cargo. Y nosotros nos oponemos a eso sin pertenecer a ningún partido, ¿eh? Estamos en contra de cualquier partido, cualquier autoridad que pretenda interferir en la autoridad. Oiga, yo quisiera abundar en esto que usted comenta. Quisiera saber si ha platicado con algunos de sus compañeros de este consejo y si ellos también comparten esta decisión de abandonar sus cargos, y si usted también advertiría una cascada de renuncias tras este toma de posesión en esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
pues digamos por esta falta de certidumbre por tener o no un partido. Sí. Bueno, primero comentarles que sí, lo hemos platicado, ¿verdad? Pero es una decisión de cada quien, es una decisión personal. Yo les había ya comentado que si el resultado no llevaba a consolidar un procedimiento como el que se determinó en la convocatoria del Senado, yo me retiraría y presentaría personalmente mi renuncia, lo que estoy haciendo, ¿verdad? Otros pues estarán deliberando qué hacer al respecto y tienen toda la libertad y el derecho de hacerlo. ¿Cree que puedan venir más renuncias por esta falta de...? Pues ante la, falta de certeza legal, yo creo, sinceramente, que lo que determina la autoridad del ombudsperson en nuestro país no es el mandato legal que recibe, sino la credibilidad moral que tiene, ¿verdad? Si esta venia trastocada grave y fuertemente como creemos que así sucedió, aunque legalmente haya quedado constituido como presidenta, ya no tiene un sustento moral, ni en su persona, ni en su trayectoria, ni en su mandato, porque obviamente aceptó que un acto de autoridad que consideramos no legal y legítimamente constitutivo de certeza jurídica fuera la que le diera el mandato, ¿no? Yo quisiera preguntarle al respecto de estas declaraciones que dio sobre que no sabía si había habido asesinatos a periodistas, no sabía qué estado guardaban algunas investigaciones que corren por casos como Culiacán, los asesinatos a la familia Levarón, las estancias infantiles. ¿Qué podría comentarnos al respecto de este inicio en su gestión? Bueno, pues primero, con todo respeto a ustedes, quisiera decirles que siempre hemos estado preocupados por personas como ustedes que arriesgan no solo su trabajo, sino su vida. Lo estamos viendo, lo estamos viviendo. No es cuestión del pasado, es cuestión del presente y esperamos que no sea del futuro. Pero el hecho es que ustedes arriesgan no solo su trabajo, sino su vida, cuando dicen algo que a alguien no le gustó. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido yo diría, primero, la comisión debería, y fue uno de los temas que discutimos al interior, de estar permanentemente atenta a cualquier tipo de amenaza, de cualquier tipo de incomodamiento, digamos así, disculpen la palabra, en su labor, porque eso lesiona la libertad de información, de investigación y luego de expresión, ¿verdad? Entonces, nosotros estaríamos preocupados todo el tiempo, no es una preocupación del pasado, es una preocupación permanente. México es uno de los países donde más periodistas han sido asesinados en el mundo, es un problema mundial. Entonces tenemos que estar preocupados, ¿no? Y dos, como comisión tendríamos que tener al día todos los casos y estar uno tras otro. Ayer me entrevistó un periodista de Aguascalientes diciéndome que habían logrado finalmente 2 recomendaciones de la CNDH que la autoridad se había reído de ellas. No deberíamos de permitir eso en nuestro país, ¿de acuerdo? Entonces yo diría, por favor, que ningún periodista esté donde esté, se sienta amedrentado, atemorizado, abandonado por la autoridad y menos por la comisión cuando pone en riesgo su vida al tratar de decir lo que encontró de verdad en algún aspecto de la vida. ¿No quedaría en este sentido en un estado alarmante llegar con un desconocimiento de esta situación actual? A mí me parece muy preocupante en lo personal, sí, cómo no, porque además existe un área especial en la comisión, ¿no? Y existe un mecanismo, ¿de acuerdo? Un mecanismo. Quiero decirles que yo formo parte como víctima del mecanismo porque yo fui agredido, tuve que ser hospitalizado del ataque que recibí. O sea, yo entiendo un poco esa parte, ¿no? Y por eso mismo les invito a no dejarse amedrentar, pero también exigir la protección que el Estado debería darles y en su caso la comisión que está precisamente para cuidar sus derechos, protegerlos, de que ustedes puedan ejercer su profesión con toda libertad y con toda seguridad interior y exterior para el ejercicio de su misión. Muchas gracias. La última pregunta es de Gerardo Segura de Azteca Noticias. Sí. Gracias.
En relación a esto, retomando un poco el tema y la pregunta que le comentaban, la que le hacían, ¿considera usted que está capacitado Rosario Piedra Ibarra para desempeñar el cargo, dado que, bueno, pues vemos que presenta algún tipo de desconocimiento, no es abogada, en fin, está preparada esta señora, este perfil para hacer frente a esta gran responsabilidad? Y obviamente también partiendo de que pues tiene un gran vínculo con Andrés Manuel López Obrador. Mire, es una pregunta que obviamente a mí no me competiría poderlo decir porque no soy la autoridad competente para eso, ¿verdad? Lo que sí podría decirles es que por primera vez que yo sepa, 57 o 56 personas que se consideran a sí mismas aptas para prestar el servicio se presentaron. Una de ellas es la señora Rosario, ¿no? Y hay autoridades competentes para poder determinar si esas 56 éramos o no capaces de hacer o de llevar a cabo ese encargo maravilloso. Y yo diría de mi parte que a todas y a todos nos rebasa, ¿eh? O sea, la realidad de nuestro país, por el hecho mismo de lo que vivimos, la crisis humanitaria tan grave, nos rebasa a todas y a todos. Pero segundo, cada persona de ustedes tiene una riqueza y una grandeza que nadie es capaz de ninguna manera de comprender y de conocer perfectamente su valor y su riqueza, ¿no? Entonces, cuando una persona viene amenazada o incluso agredida y hasta asesinada, pues es una pérdida no solo para el país, más en el caso de ustedes que son periodistas, por ejemplo, se pierde no solo la persona, sino su riqueza, su habilidad, su capacidad de decir o de comunicar la información que es tan necesario. Yo diría que es de los pocos espacios que quedan en el mundo para saber que se puede pensar y decir las cosas distintas a los intereses enormes del poder que existen actualmente. Así es que les felicito. No soy una persona apta para calificar a nadie. Yo mismo me considero que podría prestar el servicio, pero no siendo abogado, necesitaría ayuda de abogados, técnicos, expertos, y necesitaría otro tipo de ayudas, que así deben ser todos los cargos, sabernos complementar, porque no somos factotum, o sea, no somos capaces de hacer todo y de decir todo, porque ese es un error terrible de soberbia. Gracias. Sería todo, no tenemos más preguntas. Muchas gracias a Entonces, ustedes, muy muchísimas amables. gracias. Buenas Si tardes. quieren una copia de esto, creo que se les puede facilitar. Ya se las di.